A la mesa principal, a la máster Lucrecia Tenorio Barrantes, al doctor Ricardo Millán González y al doctor Eduardo Avilés Montoya. Tengan todos muy buenas noches. El doctor Avilés Montoya y la editorial JADE les da la más cordial bienvenida y le agradece su presencia esta noche. Estamos acá para acompañar al autor en la presentación pública de su nueva novela, la cual es el 5º libro de su autoría. Él está muy complacido de contar con la presencia de todos ustedes, personas que quiere, aprecia, estima y admira. Y para quienes con mucho cariño ha preparado una cálida velada que espero sea del agrado de todos ustedes. Para iniciar la actividad, se les solicita a todos los presentes y con la finalidad de no interrumpir en el desarrollo de la misma, poner sus teléfonos celulares en modo silencio. En este momento, damos por iniciada la actividad y en apego al programa de esta noche, escucharemos las palabras de la máster Lucrecia Tenorio Barrantes. La máster Lucrecia Tenorio Barrantes es bachiller en Filología Española y máster en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Costa Rica. Forma parte del equipo de trabajo de la editorial JADE, donde se encarga de la revisión filológica de textos académicos y literarios, publicados bajo el sello editorial. Se desempeña como redactora, editora, correctora y asesora lingüística de forma independiente. Además, es profesora de comunicación del lenguaje en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Escuchemos a continuación a la máster Lucrecia Tenorio.
Muy buenas noches, doctor Eduardo Avilés Montoya, doctor Ricardo Millán González, estimado público presente, amigos y amigas. A lo largo de los años he tenido el privilegio, y lo digo con gratitud, de aprender de cada autor con quien hemos trabajado en la editorial. Gracias a ese camino he podido adentrarme en el universo literario que, como decía Jean-Paul Sartre, es el lugar donde todo en el mundo son posibles. Desde esa dimensión fantástica, simbólica y profundamente humana, para la editorial Jade es un verdadero honor presentar esta noche la novela Magia Azul del autor Eduardo Avilés Montoya. Como filóloga y correctora, ha sido una experiencia profundamente satisfactoria haber acompañado este proceso editorial. Durante las conversaciones con don Eduardo, en el diálogo riguroso y sensible que exige todo trabajo literario, recordé una cita que quisiera compartirles. Es del crítico alemán Wolfgang Kaiser, quien en 1946 escribió lo siguiente: quien quiera penetrar en la ciencia de la literatura no espere ser conducido por caminos seguros, ni guiado por manos expertas hacia metas fijas. Tan pronto como profundice en el estudio, será invitado a tomar una posición propia y a decidir, y no pocas veces será asaltado por dudas, sin saber si ha avanzado lo suficiente, ni si lo ha hecho en la dirección correcta. Estas palabras, sin duda, describen la actitud reflexiva de don Eduardo durante el proceso de escritura y de edición. Una actitud de apertura, de cuestionamiento y sobre todo de compromiso con la palabra. Linaje Azul es el fruto de un largo proceso creativo. Hace más de 2 décadas, el autor comenzó a dar forma a este universo narrativo. Hoy, esta obra ve la luz convertida en una novela que se inscribe con fuerza en la literatura contemporánea costarricense. El diseño y la diagramación de Linaje Azul fueron concebidos como una extensión artística de la obra. Cada detalle, desde la tipografía cuidadosamente elegida hasta los elementos gráficos de la portada, acompaña sutilmente la experiencia del lector, revelando matices y significados que solo se comprenden plenamente al adentrarse en la historia. La novela presenta influencias del realismo psicológico, del simbolismo moderno y se sitúa en el ámbito de la ficción literaria. En su entramado narrativo rozan elementos del gótico moderno, del realismo mágico urbano y del psicoanálisis literario, de modo que es una obra abierta a múltiples lecturas. Pero más allá de las corrientes críticas y literarias, quisiera destacar algo que considero esencial. Linaje Azul ha sido escrito por un médico, por un ser humano que probablemente muchas veces se hizo uno con el dolor, con la incertidumbre y con la desesperanza de aquellos y aquellas a quienes atendió. Don Eduardo no se impermeabilizó frente a esas realidades, se dejó afectar, se volvió poroso, y esa sensibilidad es la que atraviesa esta novela. En nombre de la editorial Jade, gracias por acompañarnos esta noche y gracias especialmente a don Eduardo por entregarnos esta obra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A la señora Tenorio por sus palabras de apertura de esta actividad. A continuación escucharemos al doctor Ricardo Millán González, el cual él mismo se define como mitad costarricense, mitad venezolano con alma colombiana. Quizás por esa variedad de raíces es que se explican las distintas y diversas esferas que conforman las áreas de su interés. El doctor Millán ejerce como psiquiatra centrado en una visión integrativa y también desde la subespecialidad de la psiquiatría de interconsulta y enlace. Es catedrático de la Universidad de Costa Rica, donde labora en grado
y diversos posgrados. Es técnico y amante de la fotografía, pero sobre todo se define como aspirante a escritor. Es el editor del Manual de Exploración y Semiología Psiquiátrica y cuenta con un folleto de psicoeducación. Tiene una columna de prensa psicoeducativa en el innovado diario Extra, bajo el seudónimo de El Lente del Psiquiatra. Escribe con intervenciones cada vez más narrativas, intentando alejarse de los aburridos artículos de opinión en el espacio Letra Libre del periódico La Nación y en otros medios. Actualmente contabiliza más de 70 publicaciones en la prensa nacional y colombiana y está en proceso de escritura del libro Historias para un álbum conceptual. Con ustedes, el doctor Ricardo Millán González. Buenas noches. Qué alegría compartir este momento con todos ustedes. Es un gran agrado. Linaje Azul, la historia de una resiliencia extraviada. No me toca hablar de la riqueza del lenguaje ni de la redacción pulcra. Tampoco haré mención del crecimiento literario, de esa madurez al soltar la pluma, que el mismo doctor Avilés, incluso siendo ajeno a cualquier pomposidad, es capaz de aceptar. No, esa no es mi labor hoy. Mi misión es la de escuchar, sentir y vivir la narrativa, la historia, el dolor y las atribulaciones de Sigfrido Klein, o también de otros personajes. Intentaré atar los cabos sueltos, capear las circunvoluciones de su mente, para desamarrar la calamidad ajena y propia, por motivos personales y profesionales, del tema que tanto me quita el sueño, el estrés temprano en la vida. Me refiero, con ello, a aquel conjunto de evidencias negativas, adversas, sostenidas en el tiempo, generadoras de una carga que un cerebro inmaduro no logra compensar. Hoy, gracias a una importante investigación científica, sabemos que esos primeros años requieren de una nutrición emocional constante y que, si desgraciadamente se recibe dolor y pena, se pagará un precio emocional y físico permanente. Algunas gestiones en salud, la mayoría de corte independiente y arañando escasos recursos, centran sus esfuerzos en forjar seres humanos que cuenten con las suficientes destrezas para enfrentar sanamente los obstáculos de la vida. Muchos padres, muchas madres, escuchando el llamado de su naturaleza, dejando fluir la oxitocina, la hormona del amor, también lo intentan instintivamente. Es ahí donde la literatura, como cualquier otro arte, permite un acercamiento a los recovecos de la vida, los hermosos y también los dolorosos. Esa es parte de su función. La escritora Rosa Montero, al respecto, menciona que el arte es la inutilidad más necesaria del mundo. No nos quita el hambre ni la sed, no nos abriga el invierno ni nos protege de las enfermedades. Pero ese arte que no sirve para nada es en realidad lo que nos permite seguir viviendo. De esta manera, el autor nos lleva a sentir en carne propia el fenómeno del estrés temprano en la vida, con oraciones tan elocuentes como vivenciales. Cito al doctor Avilés textualmente. Un cuerpo puede compensar épocas anteriores de ayuno, pero el alma hambrienta de cariño, aunque en el futuro obtenga ese sustento, jamás se satisface. Otro ejemplo es: tuvo que mamar leche escasa, amarga y venenosa.
Fue rechazado y malquerido por sus hermanos. Se convirtió en el recipiente de basura en el que caía la escasa ropa y los juguetes que ellos dejaban de utilizar. Estas oraciones y muchas otras expresiones más ilustran con sensibilidad única el dolor, el desamparo, la soledad de quien haya sufrido un periodo de privación afectiva. Desde ahí, de forma casi gráfica, el autor va recreando un núcleo del que se ramifica y se alimenta la patología mental, dibujando cada una de sus repercusiones. A continuación, me permitiré leer algunos extractos del libro con el fin de ilustrar conceptos identificables de estas historias de vida, previa explicación de cada uno de ellos. La transmisión transgeneracional del trauma es una cascada de eventos nocivos que se destilan de un padre o una madre hacia su hijo o hija, quienes, a su vez, lesionados por estos eventos, los repiten a su descendencia. Un claro ejemplo lo encontramos en el siguiente párrafo. La mujer no conoció el amor ni lo transmitió a sus hijos. Los dejó crecer solos, que se fueran desarrollando según sus propios medios, como cachorritos que una perra abandona cuando se cansa de amamantarlos. La constricción emocional es cuando la necesidad de expresión queda contenida como si de una bocanada se tratara, impidiendo el flujo básico de reconocer, verbalizar y dejar ir. Aquella persona que durante su infancia crece en un ambiente con estas condiciones vive, en realidad, un abandono afectivo, a través, quizá, de lo que llamamos separación proximal. Hacia los primeros capítulos del documento se anota: y para su mayor quebranto, la madre decidió ignorar su presencia en la casa, lo invisibilizó por completo y lo sometió al castigo del silencio. Y en otra sección, Sigfrido pensaba que era mejor que la vieja le insultara, porque la indiferencia resultaba más dolorosa. La disfunción de pareja, la violencia sexual matrimonial, ambas amarradas por el peso culpógeno de la religión, también se hacen presentes. Con tan solo un mes de casada, cuando descubrió que su marido le era infiel. Separarse de él nunca fue opción, pues ya estaba dictada la inflexible sentencia religiosa que impedía hacerlo, y aunque lo repudió con todas sus fuerzas, nada pudo hacer para impedir que las gotas de vida que él derramaba en sus entrañas la fueran llenando de hijos. Su consecuencia típica, la depresión durante el embarazo, con el correspondiente sufrimiento intraútero, se representa de la forma más vivencial posible, como se detalla a continuación. Las palabras asesinas retenidas en su boca se desbordaron hacia su interior y terminaron de envenenarle el alma. El niño en su vientre probó la amargura de su veneno. Así, cada rama, cada repercusión crece, se solidifica y se desarrolla a partir de ese tronco común, desplegando los sufrimientos de todas aquellas personas marcadas por estas huellas invisibles, como si de un libro de psicopatología, pero amigable, se tratase. Vendrá, entonces, la disociación, entendida como ese recurso cerebral que desesperadamente intenta bloquear una emoción, una sensación física o la conciencia de estar presente, con la intención de echar mano a un salvavidas que permita no ahogarse en las tormentas de una existencia atribulada. El ejemplo es este. Una especie de desdoblamiento mágico, para el cual no pedía explicaciones, una duplicación que le hacía aumentar su goce sexual.
También se hará presente la triangulación, típica de dinámicas no sanas de comunicación, en donde la tensión entre dos personas se diluye a través de un tercero, que termina quedándose con la brosa del dolor en el centro de su alma. Así se identifica lo siguiente. Ella se había transformado en amante y guía del muchacho. No lograba comprender cómo la madre lo había echado a la calle. Anciana despreciable, larva infeliz. O la siempre cruel venganza, ilustrada así. Se aproximaba la fecha del cumpleaños de la anciana y Sigfrido supo que había llegado el tiempo de concretar su venganza. El ataque apenas empezaba. La sociopatía y los vínculos evitativos, esa carencia de empatía y sensibilidad por el dolor ajeno, aunada a la intolerancia por la cercanía emocional del supuesto ser amado, también están representados con narrativas como una especie de cacería que resultaba agotadora para su presa materna. La invitaba a cenar y la dejaba plantada en muchas ocasiones. Tiempo después volvía a salir con la anciana durante muchos días seguidos en los cuales se apartaba de su amada. De esta manera, el doctor Avilés, de una forma magistral, ilustra el entretejido psíquico de los protagonistas, dando cátedra de los distintos vericuetos de la mente y cómo, sin una guía adecuada, sin un alivio afectivo, se naufraga en la isla de la enfermedad mental. El resultado final de este proceso, la enfermedad en la que desembocan todas estas vivencias, tampoco me toca a mí decirlo. Será cada lector, cada lectora, desde su óptica, enmarcada por su propia historia de vida única, irrepetible, quienes se encuentren en la rama por la cual se termina de trepar ese árbol. Gracias, doctor Avilés, por llevarnos por este viaje, por permitirnos, de ahora en adelante, mirar la vida de las personas desde el lente del estrés temprano en la vida y de todas sus repercusiones. Estoy seguro que este camino nos facilitará una mayor conciencia, más proactividad, pero sobre todo el desarrollo de una empatía genuina de las distintas historias con las que nos encontremos en este camino. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Millán por su interesante intervención, por las observaciones y por ese análisis psicológico de la obra que se presenta esta noche. A continuación pasaremos a escuchar las palabras del autor, el doctor Avilés Montoya, por quien estamos aquí el día de hoy. Eduardo Avilés Montoya es médico, reumatólogo, laboró por 41 años con la Caja Costarricense del Seguro Social y a nivel privado. Se dedicó a la docencia universitaria en estudios de grado de la carrera de medicina y posgrado en las especialidades de medicina interna y reumatología. Con grandes inquietudes ha incursionado en la música, el teatro y en el canto lírico. En los últimos 10 años se ha dedicado a la literatura narrativa en los géneros de novela, relato histórico y biografía. Actualmente se encuentra pensionado y se dedica a la docencia como profesor de grado de la carrera de medicina de la Universidad de Costa Rica. La presente novela es su quinta publicación. Escuchemos las palabras del autor, doctor Eduardo Avilés Montoya. Muchas gracias, Silvia. Buenas noches. Estimados compañeros de la mesa, máster Lucrecia Gregorio Barrantes, doctor Ricardo Millán González,
estimados amigos, familiares, colegas, invitados especiales, los miembros de la editorial Jade, muchísimas gracias por estar conmigo aquí esta noche, acompañándome en este momento que en realidad es muy importante y muy significativo en esta etapa de la vida. Especial agradecimiento a Lucrecia, a la Máster Tenorio, por sus palabras, por habernos enseñado y ubicado desde un marco teórico las características literarias de mi novela, pero sobre todo agradecerle por la compañía que me brindó en la última fase de la creación de esta obra, justo en el momento previo a concretizarla. Como filóloga, me acompañó, me hizo observaciones, me corrigió, me hizo sugerencias, volcó toda su sabiduría y su experiencia para ayudarme a que el resultado final fuera un buen resultado. Muy agradecido con Lucrecia, y en ella también, a través de ella, agradezco a los miembros, los integrantes del equipo de la editorial Jade. Una editorial con la que ya tengo 3 publicaciones hechas, y si puedo seguir escribiendo, espero seguir publicando con ellos, porque la calidad de su trabajo, la dedicación, el compromiso y el respeto van más allá de una mera relación contractual para convertirse en una relación afectiva. Muchísimas gracias a ellos también por su participación en este proceso. A mi colega en las ciencias y en las letras, el doctor Ricardo Millán González, también le agradezco el tiempo que dedicó a la lectura y el estudio de mi novela y a la elaboración del análisis psicológico que estructuró y nos presentó en el día de hoy, que aparte de interesante, pienso que hace que nos identifiquemos con muchas de las cosas que él mencionó. Porque muchos de aquí, durante nuestra infancia, tuvimos situaciones difíciles, traumáticas, complejos, lo que se llama bullying, tantos traumas que al final de cuentas van marcando nuestra vida para llegar a convertirnos en los adultos que actualmente somos. De manera que las palabras de él no son ajenas, todos nos identificamos con algunos de los aspectos que él mencionó. Tengo que confesarles que esta obra la empecé a escribir hace 23 años. No han sido 23 años continuos de escritura, porque la puse en reposo, en modo pausa, durante mucho tiempo, con la intención y con el objetivo de que fuera madurando, como el proceso de incubación de una mariposa donde los huevos eclosionan, se convierten en larvas, en crisálidas, en mariposas que están listas para salir al mundo y volar. Mi obra ya llegó a ese momento, ya sale al mundo y vuela oficialmente a partir de hoy, aunque ya el libro se encuentra en algunas librerías. A lo largo de 23 años la obra sufrió muchísimas transformaciones, que fueron desde el mismo título, la obra se llamaba diferente cuando la empecé a escribir, hasta la transformación de los personajes con su enriquecimiento, con su crecimiento como personajes. En ese sentido, me siento, escuchando las palabras del doctor Millán, me siento muy contento y muy satisfecho, y tal vez mostrando un poquito de arrogancia, les comento que me felicito a mí mismo, porque sin tener yo una experiencia sólida en el campo de la psiquis, pude lograr una obra de suficiente sustrato psicológico, coherente, creíble, que incluso permitiera elaborar un tipo de análisis como el que nos presentó el doctor Millán. Y eso hace que se cumpliera uno de mis objetivos. Yo tuve 2 objetivos principales conforme iba escribiendo esta novela. El primer objetivo, el más importante,
era depurar la construcción psicológica de mis personajes. De eso hablaré más adelante. Y el segundo objetivo era crear una obra que resultara atractiva, porque el tema que yo estoy tocando es un tema difícil, no es un tema fácil de elaborar, de comunicar. Por eso yo tenía que hacer un esfuerzo para que resultara una obra, primero que todo, atractiva. En segundo lugar, que fuera de fácil lectura y muy ágil, sobre todo muy ágil. Y en esto me permito citar a la escritora española Soledad Fernández López. En la última novela que ella publica, que se llama Herencia Maldita, ella dice: yo soy un tipo de lector impaciente, a quien le irrita lo innecesario en una novela. Yo huyo del exceso de descripciones innecesarias y de personajes superfluos cuya única finalidad es rellenar páginas. Yo coincido con este pensamiento de la señora Fernández y pienso que no hubiera podido decirlo mejor yo. Apegado a este objetivo, he procurado ser en todo momento, como les repito, ofrecer una obra atractiva que sea de lectura fácil y ágil. Y yo pienso que una novela tiene que reunir tres condiciones. Tiene que ser precisa, concisa y conceso. Precisa, concisa y conceso. Si no es así, se convierte en un libro aburrido, extenso, y yo probablemente podría haber dicho esto mismo rellenando y poniendo muchas páginas, nada más para aumentar el día de mañana un costo. Pero esa no era mi intención. Yo de mi novela dije lo que quiero decir. Nada me falta y nada me sobra. La obra tiene que ofrecer un tema atractivo que enganche al lector desde el primer capítulo y que lo mantenga fijado página tras página sin caer la atención y que el lector esté deseando llegar al final, al desenlace. Eso es parte del compromiso y la estructura de una novela, como se debería hacer. Y yo creo haber logrado mis objetivos, pero sin embargo el acto literario no se completa hasta que haya un lector, y en ese sentido pues serán ustedes los que lean la novela los que se encargarán de valorar si logré estos objetivos. Yo lo que voy a hacer ahora es contarles cómo fue el proceso de creación de esta novela, y para hacerlo he dividido mi presentación en tres partes. Voy a hablar cómo apareció el gato, porque ya ustedes ven que hay un gato. Voy a hablar de cómo surge la participación del mundo del ballet. Y voy a hablar de la parte más importante, que a fin de cuentas son los personajes humanos. Vamos a empezar con el personaje animal. Vamos a empezar por el gato. Y ahí tengo que reconocer y aceptar que cometí un terrible olvido involuntario cuando creé esta obra. En el libro hay un apartado donde yo dedico agradecimiento a todas las personas que cooperaron con la creación de la obra, cooperaron con críticas bien intencionadas, algunas no tan buenas, pero valiosas, de las cuales yo pude aprovecharme, con comentarios, con opiniones, con chistes, con burlas, inclusive con detalles muy pequeñitos, pero que todos ellos me sirvieron para enriquecer la creación de la novela. Y resulta que se me olvidó agradecer a alguien muy importante, que tal vez debió haber estado en primer lugar. Se me olvidó agradecer a Neta, mi gata, mi gatita, la gata que me acompañó por 19 años y que fue en realidad la que me enseñó la naturaleza de los gatos. Neta fue mi maestra. Ella me dijo: así somos los gatos, estos somos los gatos. Y Neta, ¿qué me enseñó? Los gatos son animales maravillosos, bellos, ágiles, con unos cuerpos maravillosos, precisos en sus movimientos, silenciosos en sus movimientos, precisos. También los gatos son un poquito arrogantes, tienen esa altivez que mantienen. A lo largo de la historia, los gatos han tenido un espectro de consideraciones muy amplio, que va desde la nobleza
la deidad, como en el Egipto, en el antiguo Egipto, donde los gatos eran adorados, pasando por un montón de conceptos hasta el otro extremo, que es el gato malévolo, malvado, como herramienta del mal. Y eso es un concepto que todos conocemos y todos conocemos la superstición del gato negro, pero también en las películas, en los libros, en los dibujos animados, el gato se utiliza como una herramienta de apoyo a la brujería. Y todos recordarán aquí lo que es el gato Azrael de Gargamel, haciéndole maldades a los pitufos. O recordarán en la película de Los Miserables, la escena donde están los personajes malos de la obra haciendo un conjuro, un bebedizo, que dentro de las recetas tienen rabo de gato, cola de gato, y ahí mismo le cortan la cola y lo echan en la pócima. El gato ha tenido todo ese espectro tan amplio de condiciones y de manifestaciones. Y por todos esos valores, por toda esa riqueza constitutiva, es que yo decidí que el personaje animal de mi historia tenía que ser un gato. Porque es riquísimo, se le puede explotar, se le puede sacar una serie de atributos, de reacciones, de respuestas. Y entonces decidí que fuera un gato. Ahora, cuando empecé a analizar a mi gata y a estudiar los gatos y a leer acerca de gatos, resulta que hice 3 descubrimientos importantes que me emocionaron mucho en su momento y que se los quiero compartir. El primer descubrimiento que hice fue descubrir la etología. La palabra etología viene del griego y significa eto, costumbres, y logía, estudios. Es el estudio de las costumbres, el estudio del comportamiento, en este caso de los animales. Es la rama de la biología, me voy a permitir leer la definición, es la rama de la biología y la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en sus medios naturales, en condición de libertad, pero también en las últimas décadas se les estudia en condiciones de cautiverio en laboratorios de observación. Los estudiosos de la etología se llaman etólogos. Ellos estudian las características de conducta distintivas de un grupo animal. O sea, cómo se conducen los perros, cómo se conducen los gatos, los cisnes, etc. Y de cómo estas conductas evolucionan para la supervivencia. El comportamiento en su interacción con el medio ambiente, su instinto, las pautas que guían sus acciones, sean innatas o sean aprendidas, la agresividad, la pasividad, la forma de apareamiento, que es totalmente diferente en los diferentes grupos animales, la vida social, la impronta. Es un campo apasionante que los invito, si alguien quiere el día de mañana dedicarse a leerlo. Yo no lo conocía y para mí fue el primer descubrimiento, me apasionó. Se consideran los padres de la etología a 2 señores, a Konrad Lorenz, un científico y ornitólogo de Viena, y a Nicolás Tinbergen, un zoólogo de los Países Bajos. En la década de los 30 del siglo pasado, estos señores se dedicaron al estudio observacional de los animales y a hacer publicaciones al respecto, y fueron construyendo el campo de la etología. Y gracias a ese aporte, en 1973 recibieron el Premio Nobel de Ciencias. Pues resulta que, estudiando etología, me voy encontrando con otro descubrimiento importante que fue la Declaración de Cambridge. Un grupo de científicos dedicados a las neurociencias, neurólogos, físicos, biólogos moleculares, neurocirujanos, se reunieron en la Universidad de Cambridge, en Londres, en el año 2012, para celebrar lo que se llamó la Conferencia Conmemorativa a Francis Crick, que fue precisamente un neurobiólogo, físico y biólogo molecular británico. Aquí viene lo interesante. La conferencia trató sobre la existencia de la conciencia en los animales. Y al finalizar la actividad, todos firmaron y publicaron el 7 de julio del 2012 la Declaración de Cambridge acerca de la conciencia animal. Los invito también a que revisen el documento. Dentro de la declaración se asegura, abro comillas,
que existe suficiente evidencia científica de que los animales tienen los mismos sustratos neurológicos, las mismas reacciones bioquímicas y funcionales de los estados de conciencia que se conocen en los seres humanos. Y que esto le da a los animales la capacidad de tener conductas intencionales. Por eso reaccionan como reaccionan, porque tienen conciencia. Esto quiere decir que los seres humanos no somos los únicos en tener características neurológicas de la conciencia, los animales también la tienen. Y es interesantísimo cuando uno se adentra en el campo y también de la etología, cómo describen la inteligencia de los grupos más conocidos de animales, pero me llamó mucho la atención cuando describen la inteligencia del pulpo. Y todos recordaremos hace unos años, durante un campeonato mundial, aquel pulpo, que no recuerdo ahorita cómo se llamaba, que era el que pronosticaba los resultados de los partidos de fútbol. Los pulpos son animales sumamente inteligentes, también los delfines, tienen sus conductas. Pero resulta que el asunto no se queda ahí. Hago un tercer descubrimiento acerca de los animales, de los gatos. Y este descubrimiento se debe a unas palabras, a una locución del Papa Juan Pablo II, que hizo en 1990 y que yo no conocía. Resulta que el 14 de enero de 1990, en su alocución personal en un periódico que se llama L'Osservatore Romano, el Papa Juan Pablo II dijo, abro comillas, los animales poseen un soplo vital recibido de Dios, por lo tanto se les reconoce un alma sensitiva. Juan Pablo II proclamó que los animales tienen un alma y que son seres que los humanos debemos amarlos y sentirnos solidarios con ellos. Y lo describe de una manera interesante porque dice que los animales también tienen esa chispa de la vida que tenemos los seres humanos, que precisamente cuando esa chispa de la vida abandona el cuerpo es cuando nuestro cuerpo material se descompone. Los animales les sucede lo mismo, los animales tienen esa chispa de la vida. Y él enfatiza en que no son seres inferiores ni insensibles. Y me llamó mucho la atención que lanza una crítica muy específica. Dice, no son como muchas personas quieren hacernos creer. Y puso como ejemplo a los toreros y a los aficionados a la tauromaquia. Vean qué interesante. Y bueno, ahí venía creciendo mi personaje del gato. Comprenderán ahora a por qué me refería yo que lo ponía a almacenar en estados de reposo por periodos largos, conforme iba descubriendo todo esto que iba integrando a las características del personaje. Algunos me preguntaron que por qué un gato negro. Y el gato negro marca el día de hoy el código cromático de esta presentación. Negro y azul. ¿Y por qué el gato negro? ¿Por qué el negro? Bueno, porque el negro, cuando mencioné la parte de maligna de los gatos, el gatito negro es el representante de la maldad, de la brujería. Ahora, ¿pero por qué azules los ojos? Es por lo siguiente, todos los gatos al nacer tienen los ojos azules. Fíjense en ese detalle, los gatitos pequeñitos tienen los ojos azules, pero conforme van creciendo, el color del iris va cambiando de acuerdo a la determinación genética, y tienen los colores amarillos, verdes, cafés, etc. Los gatos negros son sumamente infrecuentes. Cuando esto se da, es por una variante, por una mutación de esa genética que los constituye. Entonces, yo escogí que tuviera el color azul, que los gatos, los ojos del gato fueran azules, para ser un animal todavía más especial, un animal excepcional. El gato en mi novela no es cualquier gato. Es negro, tiene los ojos azules, por lo tanto es un ser poco frecuente, muy especial. Y eso ustedes lo van a ver cuando lean la novela. Yo espero que lo hagan todos. Vamos a dejar aquí el gato por un momento para pasar ahora al universo del ballet. Hace aproximadamente 10 años hice otro descubrimiento, ya con este van 4 descubrimientos.
descubrí el mundo del ballet y me puse a pensar, a mí me faltaban aproximadamente 8 años para pensionarme, y que cuando yo me pensionara yo quería tener una gran cantidad de actividades en mi vida. Yo he tenido mucha inclinación hacia las artes y había incursionado en otros campos, pero me faltaba el campo de la danza. De manera que yo decidí que cuando me pensionara me iba a dedicar al ballet. A dedicar en el sentido del estudio, ¿verdad? No se da para ponerse tutú y puntas, pero yo quería conocer el ballet. Yo quería conocer el ballet, pero irlo conociendo desde antes. No empezar a conocerlo en el momento que me pensionaba. Yo quería llegar al momento de mi pensión ya con una madurez de conocimiento, para simple y sencillamente disfrutarlo. Y empecé a ver mucho ballet en videos, en YouTube, y descubrí un ballet muy interesante que me llamó mucho la atención, y ahora les voy a explicar por qué. Pero ese ballet es El Lago de los Cisnes. Ustedes vieron en el opening un fragmento muy pequeñito de ese ballet y probablemente reconocen esa música. Ese fragmento musical es altamente conocido. La historia, del ballet del Lago de los Cisnes me cautivó, y el argumento dice más o menos así. En un país imaginario hay un brujo malvado que se enamora de una princesa. La princesa lo desprecia. Entonces él, en venganza, lanza un hechizo y convierte a la princesa y a todas sus doncellas en un grupo de cisnes blancos, y están condenados a ser cisnes blancos y nadar en un lago durante el día. Y cuando cae la noche, cuando viene la oscuridad, solo en esos momentos recuperan su forma humana y se convierten en mujeres. Pero en cuanto salen los primeros rayos del sol, vuelven a ser cisnes blancos. Y así pasarán el tiempo hasta que la princesa acceda a casarse con el brujo malo. Pero el brujo, para no ser tan malo, pone ahí una cláusula donde dice que hay una manera de liberarse del hechizo, y es que un príncipe, y bien parecido, le ofrezca amor a la princesa. Y en los cuentos estos siempre tiene que haber un príncipe, ¿verdad? No puede ser otro personaje, tiene que ser un príncipe. Y además tiene que ser un príncipe bien parecido. Un príncipe feo no forma parte del cuento. Y que si el príncipe le jura amor a la princesa y se compromete sentimentalmente con ella y le promete casarse, solo en ese caso el hechizo se va a romper. Pero el brujo malo no se imagina que eso pueda ser posible. Pues resulta que aparece un príncipe en la vida de la princesa y él la conoce cuando ella está en una noche en su cuerpo humano, cuerpo de mujer, y se enamora de ella y ella se enamora de él. Y entonces él le promete amor eterno y le promete que al día siguiente, en una fiesta en el palacio, la fiesta es por el cumpleaños de él, el cumpleaños al día siguiente. Entonces la mamá, la reina, le hace una fiesta. Y entonces él le promete a la princesa que al día siguiente, delante de su madre y delante de todos los asistentes a la fiesta, le va a jurar amor eterno y le promete que se va a desposar con ella. Y la princesa feliz, ¿verdad? Porque va a dejar de ser cisne. Pero el brujo malvado se entera. Y entonces, intentando evitar que suceda esto, llama a su hija, porque lo que no les había dicho es que el brujo aparte malvado, era viejo y tenía una hija que también era bruja, y entonces cambia las facciones de la hija para que sus facciones sean idénticas a las facciones de la princesa. Y entonces, el día de la fiesta de cumpleaños, el brujo, sin ser invitado, se presenta al palacio en compañía de su hija. El príncipe se confunde por la similitud de rostros y le jura amor eterno delante de toda la corte y delante de su mamá a esta mujer, pensando que es la princesa, cuando en realidad es la hija del brujo. La princesa real se entera de esto, sabe lo que le espera, está condenada por vida a ser un cisne o casarse con el brujo, y entonces la princesa decide morir de amor. Romantiquísimo la historia. El compositor de este ballet es el músico ruso Piotr Tchaikovsky, una música bellísima, como ustedes escucharon. Pues resulta que cuando yo conozco este cuento, identifiqué similitudes con el argumento de mi novela,
por pura casualidad, fue serendipia, fue chiripa, como decimos. Había ciertos elementos de la historia similares a lo que yo tenía escrito en la novela. Y entonces decidí aprovecharme de eso. Y una de las cosas de las que me aproveché fue de la profesión de los personajes. En mi obra original, el argumento era el mismo. Bueno, aclaro que la novela no es la historia del lago de los cisnes. Lo que ustedes van a leer no es este cuento que les acabo de mencionar. Hay ciertas cositas ahí similares. Pero en mi historia original, mis personajes humanos tenían oficios y profesiones diferentes. Pero cuando yo conocí este cuento, dije, ¿y por qué? ¿Y por qué no me lanzo a que mis personajes pertenezcan a este mundo del ballet? Y resulta que vuelve a aparecer el gato en escena, porque me dedico a estudiar. Yo quería respaldar lo que iba a decir acerca del ballet, yo quería integrar en el ballet en mi historia. Entonces me dedico a estudiar el ballet. Y las diferentes escuelas de ballet del mundo, los principales compositores, los principales bailarines, etc. Y descubro que los bailarines de ballet tienen cuerpos delgados, ágiles, precisos, hábiles, y que también tienen cierta arrogancia en la danza. Son gatos, son como los gatos los bailarines de ballet. Y entonces dije yo, claro, vuelve a aparecer el gato en escena, definitivamente le cambio la profesión a mis personajes, y entonces a partir de ese momento mis personajes pasan a ser bailarines de ballet o estar relacionados con el mundo del ballet. Y sigo yo estudiando, y encontré definiciones y conceptos que también me voy a permitir leerles, porque están mejor escritos de lo que yo podría decirles. Dice: el ballet conlleva una dimensión artística excepcional, porque en lugar de la palabra, hablada o cantada, utiliza el cuerpo como manera de expresión. Es como hablar y cantar con el cuerpo. El ballet no es simplemente contar una historia bailada al son de la música, no. El ballet es una narración que tiene un código de expresividad corporal bien definido. Resulta que el ballet en un inicio fue desarrollándose como una disciplina exclusiva para mujeres, para las bailarinas. A los hombres en un inicio no se les dio mucha importancia, a pesar de que el Rey Sol impulsó la danza. En los años siguientes era la mujer, era una disciplina para la mujer. Y la presencia de los hombres se limitaba a ser una figura de sostén, soportar a la bailarina, alzarla por los aires, sujetarla para que diera vueltas, evitar que se cayera, ayudarla a que asumiera posiciones bonitas, posturas bonitas, pero el bailarín masculino no se lucía. Él tenía una función que yo llamo una función de perchero, era como un perchero donde se cuelgan cosas, donde la bailarina se colgaba y estaba así rígido. Resulta que con la evolución se dieron cuenta que era muy feo que estuviera rígido. Entonces, aunque seguía teniendo su función de rigidez, le permitían que tomara posiciones, que levantara un brazo, que levantara una pierna, como para darle una figura más plástica y que no se viera tan rígido como un perchero, como un palo. Vieron que esa función todavía se mantiene hasta la fecha. Hay muchos ballets donde el rol del varón es igual. Pero en el siglo pasado, bailarines, varones importantes rusos, sobre todo uno que se llamó Rudolf Nureyev, le empezó a dar al varón mayor participación dinámica y corporal en el desarrollo del ballet. Los objetivos estéticos del ballet son diferentes según el género, según se sea mujer u hombre. En las mujeres son importantes los pies en punta, pero en punta apoyadas en el dedo gordo. Es el dedo gordo. La punta del zapato de ballet tiene una especie de corcho, como un tapón de corcho. De manera que la bailarina, cuando se apoya, en realidad está apoyando su dedo gordo sobre un tapón de corcho. Tiene que tener cuerpos gráciles que al desplazarse, girar o
o saltar parezcan como una pluma empujada por el viento. Tienen que tener esos movimientos suaves. Tienen que tener mucha delicadeza de movimientos y sus extremidades deben de ser delgadas. Por el contrario, los hombres deben mostrar piernas muy robustas. Sus pies también hacen pie en punta, pero la pie en punta del varón no es en el dedo gordo, sino es en la zona de los metatarsos. El varón se apoya en los metatarsos. Tiene que lucir mucha fuerza, mucha velocidad y tener saltos vigorosos. Ahora, resulta que tanto las mujeres como los hombres deben lucir el movimiento de piernas. Y como la pierna inicia desde los glúteos, entonces, para que luzcan los glúteos, se les pone o que utilicen mallas muy ajustadas hasta la cintura. Esto, por razones culturales y por lo tanto de educación, a mucha gente no le gusta ver a los varones así. Pero eso es el ballet. Y entonces todo esto a mí me hacía, como les digo, reforzar cada vez más que yo quería ir construyendo esto. Mis personajes tenían que ser relacionados con el ballet y tenían que tener estas habilidades como los gatos. Hay un momento, hay una prueba terrible para los bailarines de ballet, que es cuando tienen que hacer giros. Hay una serie de posiciones que son muy difíciles de ejecutar, pero la más difícil tal vez, la prueba de fuego, es cuando tienen que girar alrededor de su cuerpo. Y para eso, escúchame, tienen que mantener el eje de su cuerpo, esa línea imaginaria que atraviesa por el centro de la cabeza, que sale por el periné y que cae justamente en el área, en medio de los pies. Ese eje corporal tiene que caer verticalmente con una línea de plomada. Tiene que formar un ángulo de 90 grados con el piso. Tiene que ser así, vertical, perfecto, como una línea de plomada. Y con esa posición tienen que hacer los giros corporales, 360 grados. Si ellos no lo hacen así, si el eje corporal, en lugar de estar acá, está acá, entonces el giro, en lugar de ser aquí, es aquí. Y arriesgan caerse. Entonces, una de las condiciones para el giro es mantener el eje vertical perfecto. Voy a mostrarles ahora un pequeño video donde vamos a un fragmento también del lago de los cisnes. Van a ver aquí un segmento donde está el brujo que llegó a la fiesta, al baile, tiene un momento de recogimiento solo, donde está recordando su logro, y vamos a ver al príncipe bailando con la bailarina que él considera que es la princesa, pero que en realidad es la bruja, delante de toda la corte, delante de la mamá. Al final de la danza, él tiene que ofrecerle amor. Fíjese, si es posible, en la diferencia de colocación de punta, tanto en la mujer como en el hombre, los saltos, la vigorosidad de pierna del varón y la delicadeza de pierna de mujer. Y sobre todo, fíjese en la figura del perchero, el bailarín masculino que lo que hace es sujetar a la bailarina. Vamos a ver dos ejemplos de la función masculina. El perchero, que llamo yo, y una donde se ejecuta más. Podemos ver el video, por favor.
Maravilloso. Es interesante y a veces es cómico que los seres humanos hemos integrado a los animales en nuestra vida, en nuestras maneras de comunicarnos, en nuestras formas de comunicación, y utilizamos animales siempre. Y por ejemplo, escuchamos la frase, qué burro fulanito, perdió el examen. O fulano es una gallina, no se enfrentó al enemigo. O habla más que una cotorra. Cuando uno ve este tipo de manifestación artística, ahora la moda es utilizar otro animal, el perro, y ladrar como perros y decir, wow, eso es lo que se dice ahora cuando se ve esto. Pero resulta que en los de ciertas generaciones anteriores, ¿qué era lo que decíamos? ¡Qué gatos! ¡Qué gatazos! Lo que son capaces de hacer. De modo que el gato siempre está ahí, siempre daba vuelta el gato en mi novela. Yo logré unir el mundo del gato con el universo del ballet y con el mundo del ser humano. Porque ahora vamos a hablar de los personajes humanos. Esta asociación que he hecho, animales, ballet, seres humanos, no ha sido al azar, no salió ahí porque salió. Lo estructuré con mucho cuidado. En varias ocasiones vamos a hablar de los seres humanos, de los personajes humanos de mi novela, que al final de cuentas son los importantes, los más importantes. Para muchos autores utilizamos como personajes, personas reales que hemos conocido. En mi caso, experiencias personales de vida, familiares, con amigos, con colegas y con grupos distintos. Esas son, de ahí nosotros adquirimos la mayoría de las relaciones humanas. El análisis con la familia, con las amistades, con los colegas y con alguna otra actividad paralela al trabajo que nosotros realicemos. Pues quiero decirles que en mi novela yo no estoy inspirado en ningún ser humano y estoy inspirado en todos. No hay uno solo, pero son todos. Son las vivencias que a uno le da la vida, y ya estoy en una edad donde he aprendido mucho y he vivido mucho. Y en mi profesión me ha ayudado mucho también para entender al ser humano. Y yo quería hacer algo que estuviera bien justificado en mis personajes. Y era la razón de sus comportamientos, de sus conductas. Como mencionó el doctor Ricardo Millán hace unos instantes, hay todo un sustrato, hay toda una serie de antecedentes, toda una serie de historias que hacen que un ser humano llegue al final de su vida adulta a comportarse como X o comportarse como Y. Entonces yo quería que mis personajes pudieran tener esa historia de vida. Y me inspiré en experiencias con pacientes.